¿Por qué hay tanta gente, Herminio, que quiere venir aquí a Europa a vivir? Según lo que tú has escuchado en todos estos años de migración. Mira, yo creo que lo primero es que la gente cuando se informa sobre lo que es precisamente el hecho de venirse a Europa, lo primero que sale en las noticias, lo primero que tú ves en la información es la parte económica. Oportunidades de trabajo, oportunidades de profesionalismo, que también tienes en la mayoría de los países, eh, puedes conseguir un soporte, una ayuda, un acompañamiento económico, social, con respecto a tu iniciación como inmigrante en estos países. Entonces, claro, todo esto hace que tú valores el hecho de que valga la pena venir a Europa. Luego, que, bueno, los índices de inseguridad, los índices en el área de salud, los índices en el área de educación para los niños, de cultura, de ocio, todo eso hace que la gente realmente apueste por Europa, ¿no? Lo que pasa es que, sobre todo, hablando de nuestra perspectiva como latinoamericanos, nosotros tenemos una afinidad por Europa, sea por los lazos que nos unen históricamente, pero también por los lazos que nos unen con la gente, los Familiares. familiares. En nuestro caso, bueno, venimos de familias que son europeos y entonces, claro, nos hablan, nos dicen y todo. Entonces yo creo que todo eso va sumando a que uno va generando una matriz de opinión que dice que valga la pena venirse para Europa. Ahora, ya estando en Europa, la pregunta pudiera cambiar. O sea, que si me gusta, he Ajá, encontrado eso, lo eso te que... quiero preguntar. ¿A ti te gusta? Hemos vivido, déjame poner un poco en contexto a la gente, hemos vivido acá en Europa ya en 4 países y uno en América Latina, ¿no? Más el nuestro que es Venezuela, somos de Venezuela. Eh, ¿Podrías decirme por qué? ¿O qué es lo que te gusta? No por qué, eso lo vamos a decir al final. ¿Qué te gusta de Europa? ¿Qué sí te gusta de Europa, de vivir aquí? Fíjate, iniciando un poco el punto de vista de la respuesta que te daba a la anterior pregunta, digamos que antes de venirme yo tenía este escenario, ¿no? Lo que yo te decía, ¿no? Entonces me he encontrado con ese escenario una vez que ya hemos visitado todos estos países en Europa. En general sí, es decir, sí encuentras eh, tranquilidad en cuanto a esa sensación de seguridad. O sea, no te sientes que te van a matar, que te van a robar. Sí, eso no quiere decir que no haya delincuencia, ¿no? Luego encuentras oportunidades para tus hijos a nivel de estudio. Nos hemos encontrado en países incluso donde la oferta educativa promueve el hecho que el mismo Ministerio de Educación le paga los libros a los estudiantes. Incluso podemos encontrar que hay un soporte, un acompañamiento a los papás que están empezando de cero. Es decir, que realmente esos índices que veíamos antes de viajar, sí los encontramos. Nuestro hijo ha estado, Herminio, en 4 países acá, en España, Irlanda, Inglaterra y Alemania. Según tu perspectiva, como papá y también como profesional que eres del campo de la psicología, el psicoanálisis, educación, filosofía, bueno, y para ustedes contar de todo lo que te has pasado la vida estudiando. Eh, ¿Cuál es el lugar de Europa donde consideras que la educación está mejor hoy en día, en el 2024? Mira, yo De estos creo, países que hemos vivido, por supuesto. yo creo que uno de los mejores países que se encuentra a nivel educativo es Irlanda, ¿sí? Yo también pienso lo mismo. Eh, por el formato educativo, el estilo educativo que han escogido ellos para tener en sus escuelas, el acompañamiento que hacen con los chicos, no solo el acompañamiento educativo, sino el soporte a La nivel... preparación de proyectos Pero incluso la forma de adaptar a aquellos que vienen sin hablar el idioma, esa atención que tienen con un soporte pedagógico en el área del lenguaje, realmente me parece que es una cosa maravillosa. aquí en Alemania. Pero aquí en Alemania, a ver, dependiendo de la zona, porque acuérdate que es un estado federal,
tú te puedes encontrar diferentes formas también y métodos y estrategias que hacen que una escuela, un método educativo, un formato fuera un poco distinto al otro. Cuando hablamos de Bayern no es lo mismo hablar de la Sajonia o viceversa. Entonces, hay sus diferencias. Sin embargo, en general, por lo que he visto, tanto con mi hijo como lo que he visto, porque bueno, uno lee, uno se informa, tiene otros contactos, ciertamente hay una apuesta bastante prioritaria del Estado por la educación. Sí, de hecho es obligatorio. Si uno no manda a su hijo al colegio, te mandan un mensaje o te llaman por teléfono repetidamente. Y si no contestas, te llaman a la policía. Te pueden llamar a la policía porque ¿dónde está tu? Porque hay una corresponsabilidad de educación, de Estado y familia con respecto a la educación del niño, pero también porque seguridad. No sabemos si el niño no fue mandado, qué le pasó en el transcurso de la calle. Eso por un lado. Pero también el hecho está en que aquí la educación en todos los niveles tiene un acompañamiento y siempre hay como una atención preferencial para que todos tengan acceso a lo educativo desde su nivel. Y eso ayuda mucho. Hay muchas oportunidades para que los chicos puedan estudiar y puedan luego seguir su formación en la universidad o fuera de la universidad, porque aquí hay un sistema que, por ejemplo, tú puedes seguir formándote, aunque no quieras asistir a la universidad, pero tú puedes Formación profesional, sí, dentro de una empresa y crecer dentro de una empresa. Eso me llama mucho la atención porque me parece que es una manera endógena, sí, de adentro hacia afuera de crecer, y eso me parece que es una apuesta muy interesante. No quiero caer digamos, en reflexiones críticas sobre, bueno, es que el Estado europeo apuesta a formar jóvenes para las empresas privadas y no hay una educación para la libertad, o no sé. Mira, aquí hay muchas formas de ver este punto de vista, pero para lo concreto, para los que queremos sobrevivir, para los que vemos una oportunidad que yo creo que ayuda para crecer y darle a nuestros hijos lo mejor, estos países ofrecen esta gran oportunidad. Hablando de la seguridad, uno de los aspectos más importantes aquí en Alemania es que uno puede enviar a su hijo al colegio desde pequeño. Eso nos chocó mucho cuando vinimos a vivir aquí hace 1 año y 7 meses, porque decir, oye, nuestro hijo se va a ir solo al colegio, en autobús, caminando. Oye, ¿cómo? Nuestro hijo acaba de cumplir 13 años, pero cuando llegamos aquí estaba más pequeño y para nosotros era como, veníamos de Irlanda, donde también el sistema es parecido, pero no como acá, que desde los 5 o 6 años los niños se van solos. Yo creo que eso es algo que aquí, el tema de la seguridad, sobre todo en las ciudades pequeñas, es algo bien a valorar, ¿no? A diferencia de otros países o de otras capitales en Europa, ¿no? Y esto que dice al principio nos causaba como temor, una cierta temor. paranoia, que nuestro hijo fuera solo. Y de hecho lo llevamos y nos veían un poco raros los compañeros. Pero veíamos niños de 5 años que estaban iniciando la educación básica, solos, caminando, se paraban en la esquina donde está el semáforo, esperaban que el semáforo estuviera en luz roja y cruzaban la calle. Sí, es decir, la apuesta por el desarrollo de la autonomía de la persona aquí es bastante interesante. Y tú ves las consecuencias. Aquí la gente desde muy pequeño es muy autónoma, muy individual. Es parte de esta cultura, también ¿no? Tiene que ver con las Sí. normas de convivencia, las normas de tránsito, el respeto, la normas, cuestión de que la sí, gente sabe conducir una bien. Cultura de la corresponsabilidad del cumplimiento de las normas. El respeto por el otro es muy interesante. A veces súper excesivo, pero es muy interesante y esto vale la pena. Lo vamos a hablar en otro video. Esto contrarresta mucho nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Que nosotros somos somos con respecto a las normas muy diferentes. Lo que es el respeto del límite entre hasta donde llega mi libertad, donde comienza la tuya. Esto aquí realmente está bastante regularizado, e incluso las acciones punitivas que hay con respecto a cuando tú irrumpes una norma son bastante serias. Entonces es bien interesante vivir ese elemento cultural aquí en este país. ¿Qué ofertas, vamos a hablar de cultura y entretenimiento, encuentras en estos
4 países que hemos vivido: España, Irlanda, Inglaterra y Alemania. ¿Y cuál de los países en los que hemos estado consideras que es con pocos recursos económicos puedes entretenerte o tener ese contacto con la cultura, poder asistir a los diferentes espacios culturales? ¿Cuál crees tú que con poco? Es decir, que no se necesita mucho dinero para uno decir. En el contexto de esta entrevista, donde uno está valorando un poco qué cosas son favorables de venirse de Europa, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención, que aunque estos países son denominados capitalistas en cuanto que todo hay que pagarlo, aquí hay algo muy interesante con respecto al ocio, y es que en general tú tienes acceso a una vida cultural, a ciertas actividades de ocio, que incluso lo puedes hacer sin dinero. O sea, digamos, esto es una cosa que va estructuralmente unido. El hecho de que tú tengas seguridad en la calle hace que tú puedas disfrutar un día de ocio yendo a un lago, sí, a un parque, con tranquilidad, totalmente disfrutando, leyendo un libro. O sea, todo está muy unido. Es decir, que tengas tus horarios de trabajo bien cumplidos, que tengas... O sea, hay algo del sistema que hace que funcione y tú tengas esas oportunidades. Eso es algo que se valora muchísimo. ¿Sí? Ahora, que hay cosas que hay que pagar, bueno, sí, pero hay muchas ofertas. O sea, entretenimiento Es para muy todos. accesible. Es decir, el aspecto de teatro, música, diversión, tranquilidad, ocio. Yo, por ejemplo, nosotros somos muy críticos en el sentido de que, bueno, mira, esta gente que cómo promueve su turismo interno, cómo promueve el que tú puedas ir, por ejemplo, en Irlanda a los acantilados de Moa. Y puedes ir aquí en Alemania, puedes visitar tantos lagos, tantos bosques, castillos y tal. Es decir, aquí hay unas cosas que realmente es bien interesante con respecto a esa devoción, a ese amor propio a lo suyo. Y nosotros decimos, oye, nosotros en nuestros países latinoamericanos tenemos cosas, no para sonar chocante con esto, ¿no? Pero tenemos cosas muy hermosas, ¿no? Que incluso algunas de ellas hasta mucho más hermosas que aquí. Aquí hay muchas cosas hermosas. Hablando de bellezas naturales, porque hay una belleza histórica también, una belleza histórica que conservan la historia muy interesante. Y entonces, valorando todos estos aspectos, uno dice, oye, uno tiene esa posibilidad también de conocer. Uno que pasó por bachillerato y ha visto un poco esa cultura occidental desde los libros, y de repente tú te llegas aquí y tienes la posibilidad, te da la facilidad de llegar a un museo, a un sitio histórico que lo viste en los libros. Eso es una cosa, ese acceso a esa posibilidad yo creo que es muy importante y se valora mucho. Y cuando tienes familia se valora aún más. Y esos son aspectos que uno dice, oye, vale la pena la decisión de haberse venido para estas tierras, ¿no? A ver, cuando hablas de entretenimiento y de cultura, nosotros no solo hemos vivido aquí, sino hemos recorrido por viaje, por aventura, por turismo también en otros países de Europa. Y esos otros países que son la República Checa, Italia, Francia, Portugal, pues también requieren de un bagaje de actividades y de sitios por conocer. ¿Cuál crees tú que de todos los lugares que hemos estado en Europa, como te decía al inicio de la pregunta, con pocos recursos puedes? ¿Cuál de todas las ciudades que hemos estado en Europa, tú dices, bueno, tengo poco presupuesto, no sé si llego a fin de mes, pero no quiero dejar de salir con la familia, o salir en pareja, o salir solo? ¿Cuál de todos es uno que tú digas, este es el lugar que con poco puedo hacer mucho? Sí, yo creo que la ciudad más grande, hablando de importancia como ciudad, su aspecto político, social, cultural, creo que una de esas ciudades es Madrid. Definitivamente es la que más ofrece oportunidades de ocio sin que tengas que gastar tanto dinero y a veces ni siquiera gastando. O sea, bueno, que te quedas como un heladito, una cosa, pero que tú puedas salir, caminar con tranquilidad. También el clima lo ayuda, ¿no? El clima lo ayuda, claro que sí. Por ejemplo, Irlanda es hermosísima, pero el problema de Irlanda es que llueve demasiado. Entonces muchas veces, muchas de las actividades son bajo techo, indoor, y hay que pagar. Entonces es diferente el tipo de ocio. Aquí en Alemania también, por Sí, los lagos. claro.
El clima de Alemania es también, dependiendo en esta zona que estamos, es una zona más de lluvia, Y el sureste, frío y frío. nieve. Entonces el tiempo de invierno se alarga más y tiene ese aspecto muy parecido a Irlanda. Entonces hay muchas actividades también como que bajo techo, ¿no? Indoor. Pero, por ejemplo, en España no. En España hay muchas oportunidades, de todo lo que es el sur de Italia, Grecia. Son países que tienen ese ocio que tú puedas aprovechar porque tienen buen clima y disfrutar. Pero, como te digo, hablando de dinero, sí, yo aquí no soy una agencia de viaje ni estoy haciendo promoción para que todo el mundo se venga para acá. No me malentiendan, yo simplemente aquí, bajo esta entrevista, nosotros estamos evaluando nuestra experiencia. Y una cosa interesante ha sido que al venirse para acá nos hemos encontrado con que realmente en el aspecto, por ejemplo, de ocio, de cultura, de distracción, Madrid. Encuentras En muchas España, bueno, en oportunidades. toda España, pero Madrid Pero especialmente. especialmente en Madrid, no, pero Málaga, que vivimos estoy también seguro allí. que en muchas grandes ciudades de España tú tienes esas Barcelona. oportunidades, sí. ¿Qué te gusta del europeo como gentilicio, como un poco en su manera de vivir que cada país tiene? Porque aquí hay muchas diferencias. Tú ves a un polaco, y ves a un alemán o ves a un italiano, tienen muchas diferencias, pero también hay algunas cosas que yo puedo percibir como comunes. Así como los latinoamericanos nos destacamos por especialmente la alegría, la fiesta, la cercanía, esa espontaneidad con la que vivimos, un poco el desorden, ¿no? En el europeo, ¿qué de su aspecto común te gusta? Puedes rescatar. Mira, puedo rescatar el hecho de que son países que ya han pasado por una historia que les ha llevado a materializar un poco lo que es la democracia en sí, la libertad, el respeto por el derecho ajeno, el respeto por la libertad ajena. Y eso yo lo valoro muchísimo, el hecho de que tú puedas venir y que haya respeto. Eso no quiere decir que haya contrastes. Sí, eso lo vamos a hablar. Y hay situaciones en las que uno pudiera decir lamentablemente esto es así todavía. Pero en cuanto a experiencia cívica, de ciudadanía, esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención y yo lo valoro muchísimo. La pregunta, que creo que ya la respondiste, pero bueno, vamos a hacerla para que quede como mensaje final. Porque habrá mucha gente que esté como nosotros hace ya más de una década que estábamos pensando en emigrar. Te pregunto, ¿vale la pena emigrar a Europa? ¿Y a qué país tú crees que vale la pena hoy en día? Sí. Mira, no me gusta dar... Esta es tu percepción. Sí, Entonces aquí no estamos dando recetas a la gente. Cada quien que tome su decisión, ¿sí? A nosotros nos ha valido. En cuanto que experiencia social, cultural, humana, nos ha servido muchísimo. Este encuentro con como llaman el mundo viejo, el viejo mundo, ¿no? Europa, nos ha llamado mucho la atención porque nos hemos encontrado con una Europa que nos ha dado grandes posibilidades, con esfuerzo. Nadie regala nada a nadie. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Y si tú quieres asumir el reto, vale la pena siempre. ¿Por qué vale la pena? Por eso, porque de alguna otra forma te encuentras con un mundo que te da las posibilidades. Si tú las asumes, si das de ti lo mejor, si respetas las leyes, si haces las cosas como de alguna otra forma la sociedad te indica, yo creo que tú tienes oportunidades aquí tranquilamente. Si vienes a trabajar y a dar lo mejor de ti, que es la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que sí vale la pena vivir en Europa y, bueno, o conocer, arriesgarte a vivir un mundo, eso es muy importante. ¿Cuál ciudad o cuál lugar hasta ahora para ti ha sido la mejor experiencia? Incluida aquí Alemania. ¿Dónde te has sentido más realizado en función de tus objetivos? Irlanda fue para mí una de los países que mejor oportunidades me dio. Y ¿Por eso qué? Porque incluso... Por el idioma, porque... Sí, y porque valoran la formación que traes. Eso es muy importante. Hay momentos en los que yo me he cruzado donde, en otros países donde no importa lo que tú estudiaste, tienes que empezar de cero. En cambio, en Irlanda yo realmente eso. Y
también Y hasta con poco inglés. y también en Inglaterra se vive esa experiencia y aquí en Alemania también. El hándicap de Alemania es que el idioma es un plus que hace un poco más complejo la adaptación. experiencia. Pero se puede hacer. Ya hablaremos de lo que no te gusta, porque vamos a seguir con estos episodios de vivir por el mundo. Y entonces, Herminio, ¿vale o no vale la pena? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vivir en Europa para ti ha valido la pena? Claro que sí ha valido la pena. ¿Invitarías a otros a que se lo piensen para venir? Por lo menos que se lo piensen, sí. Ok, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar y comenten sus experiencias si han estado aquí, si tienen preguntas o si tienen ganas de venir. Aquí estamos en La Ruta de Irene. Será hasta la próxima. Chao, chao.